Bueno, Guille, en algunos espacios se te ha calificado como kirchnerista o se te han preguntado si lo sos. Algunas de tus respuestas fueron, díganme cuáles son las 20 verdades kirchneristas o, como decía Néstor, nos dicen kirchneristas porque nos quieren bajar el precio. Al respecto, en defensa del modelo, se relata un episodio que me parece que podría responder con certeza esta inquietud que versa sobre tu identidad política. Me refiero a la convocatoria del Hotel Panamericano en el año 2003, antes de la asunción de Néstor. Allí describe dos posturas respecto de lo que debía hacer el futuro gobierno. Por un lado, la del peronismo, que era disminuir la deuda para recuperar autonomía en la toma de decisiones, y por otro lado, la del ex Frepaso, recurrir a fondos en el exterior a fin de obtener un colchón financiero. Esta disputa Néstor la resuelve, me parece, en el año 2005, donde anuncia la decisión de usar las reservas de libre disponibilidad del Banco Central para el pago total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Decisión que se corresponde con la entonces postura del peronismo, ¿sí? Bueno, si estás de acuerdo primero con este recorrido que acabo de hacer, y segundo, bueno, esta entrevista la va a ver gente que por ahí no conoce nuestro espacio o que quiere sumarse, y en ese caso, ¿cómo definís al peronismo? Y bueno, si es un partido o un movimiento, ¿no? Porque algunos se confunden y piensan que es un partido, ¿no? Muy bien, está claro que la estructura organizacional que le da el peronismo al pueblo de la patria es movimentista. Esto significa por fuera del sistema demoliberal burgués. Ahora, el estar por fuera del sistema demoliberal burgués no significa no jugar en las reglas del sistema, y el sistema, si no hay ninguna duda en la Constitución del 94, dice que el pueblo se organiza no en movimientos, sino a través de los partidos, donde expresa la representación política el día de las elecciones, donde el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Y la elección de esos representantes es a partir de una herramienta jurídica, así legalmente reconocida, a través del cual hay que construir ciertos instrumentos, cumplir estas reglas, bla, 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 con la justicia diciéndote: usted cumplió esto, completó los requisitos necesarios para que sea reconocido como partido y presentarse a las elecciones. Todo lo demás que usted diga sobre el movimiento peronista no tiene sin cuidado. Entonces, lo que tiene existencia jurídica es el partido. Todo lo demás es como los peronistas nos organizamos porque pretendemos, para transformar la sociedad, el concurso del pueblo, o sea, la participación del pueblo. Esto es central. La estructura organizacional del peronismo no es un partido, en esto nos diferenciamos bien claro. El centro de nuestra estructura de conformación de nuestra fuerza de ninguna manera es el partido. Sí es la herramienta, perdón, hay que hacer ruido. Sí es el botón de abajo. Sí es el movimiento donde participa el sector obrero, obviamente, en este caso se repite la palabra movimiento, puede ser movimiento obrero organizado, la rama femenina, los jóvenes y obviamente el espacio político territorial. Esto lleva como corolario final la estructuración del ideal de sociedad que vos tenés. Y ahí hay una influencia muy clara del hecho comunitario sobre el hecho individual. Hay una influencia contundente de que el todo es superior a la suma de las partes, y que esa despedida, cuando vos terminás una misa, pero también los actos, que dice: me despido de todos y de cada uno de ustedes, es una cita, una síntesis impecable de lo que es el peronismo. Me despido del conjunto, me despido de cada uno. Y no es la suma de cada uno lo que me hace el conjunto, sino que el conjunto en comunidad es superior al individuo.
pero el individuo también. Me despido de cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes en el libre albedrío deciden y construyen. Y esa decisión y construcción que tiene que ver con el respeto a la libertad individual, también la tenemos profundamente en el peronismo, y ahí nos diferenciamos del marxismo. Del marxismo nos diferenciamos en la impronta del individuo, y de los liberales nos diferenciamos en la impronta de la comunidad. Bueno, por eso se nos hace tan difícil los diálogos, sobre todo con aquellos intelectuales o expresiones políticas que adoptaron las categorías europeas de entender el hecho político. Que si liberal, que si marxista, que si neoliberal, que si socialdemócrata, que si nacionalismo de exclusión. O sea, aquel nacionalismo que construye su identidad a partir de aniquilar al pueblo vecino. Nosotros construimos esta identidad desde el nacionalismo de inclusión, y desde ahí pretendemos tener un diálogo con el resto de los pueblos, porque lo nuestro también son categorías de orden universal. Lo nuestro también. De hecho, Perón planteaba 3 momentos, 3 estadios de la revolución: la nacional, la continental y la universal. Y la universal no es un sistema global que reemplaza las especificidades que cada pueblo construyó, sino es la integración de las especificidades de esos pueblos en un todo superior, que en este caso es el oro. Bien. Bueno, algo del tema de revolución dentro del peronismo, cuando se plantea este concepto, por fuera, ¿no? Por derecha, lo que se dice normalmente es revolución agraria, marxismo, Grabois, digamos. Y si se lo plantea por izquierda, por otro lado, te dicen que el peronismo en realidad no es revolucionario, que el peronismo es reformista, que los revolucionarios son ellos, digamos. Así que quería preguntarte, bueno, si consideras que el peronismo es revolucionario y qué tipo de revolución plantea, ¿no? Que nos puedas dejar esto en claro. Mira, es revolucionario y es la verdadera revolución, porque la verdadera revolución no solo es aquella que triunfa, sino que la que logra transformar las estructuras y darle continuidad a través de los tiempos. No hay duda que triunfó la Revolución de Octubre en la vieja Rusia y se transformó en la URSS, pero no duró en el tiempo. A los 70 años, 75 años estaba terminado y se disolvió. Entonces, la revolución, somos la revolución y somos la revolución verdadera, porque en nuestra doctrina están las bases de terminar con la injusticia, construir una sociedad justa y permanente, sustentable y permanente. Que esa sociedad justa sea sustentable y permanente. Claro, en realidad los muchachos del marxismo lo que te cuestionan es el criterio de aceptación de la propiedad privada como un orden rector. Y nosotros decimos que sí, no atentamos contra la propiedad privada. Cuando Grabois dice, yo soy marxista, y trata de introducirse en una propiedad que no es de él, lo que pasó en Entre Ríos, bueno, hay un problema. Nosotros esas prácticas no las acompañamos, nosotros somos respetuosos de la propiedad privada, entendiendo también que la propiedad privada tiene una función social, y de eso no hay ninguna duda. Era el artículo 38 de la Constitución del 49, ¿no? Que hablaba de eso. Exactamente. Social de la propiedad privada. Sí. Ahora, y obviamente esto se enraiza con principios que posteriormente toma lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia, digamos. Hay unos criterios de una casa común generada por el Creador, y que obviamente cuando uno plantea el límite del entendimiento de la pobreza y lo une con la creación, solo puede llegar a la conclusión que la pobreza es producto del pecado, porque si no llegaríamos
a la barrabasada de que Dios no es completo. Dios hizo esto, habilita la propiedad privada en tanto y en cuanto esa administración de la casa común sea en función del bien común. Bueno, eso está muy bien, pero no atentamos contra el derecho de propiedad. El problema de los marxistas en su evolución del estudio de la economía y del excedente socialmente generado es que piensan que una sociedad justa necesita abolir el derecho de propiedad. Y eso es un error conceptual. Una sociedad justa perfectamente se puede construir con títulos de propiedad de orden privado, porque una cosa es el stock de la propiedad y otra cosa es el flujo que genera esa propiedad en términos de ingresos. Son dos cosas totalmente distintas. Naturalmente, eso es cuando nos corren por izquierda, nosotros le decimos, mira, hay un problema de abordaje de la distribución del excedente de una sociedad entre los distintos eslabones participantes. Y en el límite, perfectamente puede haber una sociedad con justa distribución del ingreso, porque los peronistas no decimos que el movimiento obrero organizado como representación de los trabajadores no puede acceder a los medios de producción. Puede acceder a los medios de producción. Son ustedes los que me están planteando que solo un sector social son dueños de los bienes de producción. Esto es una barbaridad. Perón en esto diferenciaba muy claro el sector público del sector privado y lo que decía es un gobierno esclavo de un pueblo libre, un gobierno esclavo de un pueblo libre, el pueblo propietario de sus medios de producción sin ningún inconveniente, no una clase social, el pueblo. Con lo cual, las obras sociales sindicales son privadas y es otra manera de brindar salud muy satisfactoria que no tiene que ver con las prepagas ni tiene que ver con el hospital público. La construcción de estas instituciones lleva su tiempo. Este debate, que en los 70, a la luz de que lo que acontecía en el mundo, era un debate muy intenso, con el fracaso del proceso de la Unión Soviética, me parece que se allanó el camino. Y con los liberales es obvio, si nosotros no decimos que la propiedad tiene que estar en manos de un sector social, en este caso la burguesía, y que en realidad se apropia de la tajada del león en el mercado, perfectamente podemos sostener con ellos que su propiedad privada la respetamos y que el flujo de esa propiedad privada, que son los bienes y servicios que se generan para satisfacer las necesidades de la población cuando penetran en el espacio público, pueden estar sujetas a regulación. En el caso de la propiedad de la tierra, aquí hay un tema muy específico. Estamos hablando en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que tiene una productividad extraordinaria. Hay 3 regiones más en el mundo, algo en Angola, algo en Ucrania y algo en el centro-oeste norteamericano. ¿Qué significa una extraordinaria productividad? Que las mismas labores sobre una hectárea de tierra genera como frutos de esa tierra una cantidad inmensamente superior a lo que pasa en otras hectáreas. Entendiendo a su vez que desde esa casa común que tiene que ver con la tierra, en el sistema capitalista no se retribuyen los títulos de propiedad. No hay retribución como ingreso a los títulos de propiedad. Y a su vez, la tierra es un bien que, dadas las normas contables, no solo en la Argentina, sino en el mundo, no se amortiza. Porque la tierra y la productividad de esta tierra en la zona núcleo, en la Pampa Húmeda, no deviene del trabajo humano. Los locales, los edificios, los autos, los bienes muebles, inmuebles, que devienen del trabajo humano se deben amortizar. Lo que no deviene del trabajo humano no se amortiza. La tierra no se amortiza. Por lo tanto, la retribución de la tierra en términos de propiedad, cuando vos las alquilás, tiene que estar adecuado a lo que necesita la economía. Y esto es posible de encontrar un espacio de comunión. Nosotros le tenemos que decir a los propietarios de la tierra que tenemos que bajar el precio de los alimentos. Y bajar el precio de los alimentos significa que en el costo de ese bien tiene que minimizarse
el valor de ese bien que trasladado a partir del productor llega a los dueños de la tierra a partir de su precio en el mercado. Hay que minimizarlo. Claro, cuando vos bajás el precio del alquiler, los costos para producir ese bien bajan enormemente y eso tiene un impacto enorme, enorme, enorme en los bienes finales. Enorme. Vos considerás que el 50% de la comida que come el pueblo argentino se hace sobre tierra alquilada. Y si en el costo del litro de leche que hace el tambero, un tercio de ese costo se lo lleva, perdón, un tercio del precio de venta, es mucho más que un tercio del costo, se lo lleva el dueño de la tierra, bueno, vos de movida, no necesariamente hay que tenderlo a cero, pero tenés un tercio de ese precio de venta que se puede ver sensiblemente disminuido. Después están los costos de transformación, los costos de logística y los costos de comercialización. Pero si el origen de la materia prima disminuye sensiblemente su precio de venta, porque disminuye el costo del alquiler de la tierra, bueno, muchachos, estamos ante una aventura que Dios nos ha dado y que tenemos que aprovechar. Lo mismo nos pasa con la energía. Esto incluso, ¿cómo se ve reflejado? Bueno, obviamente que se ve reflejado con retenciones, que vos sí, ahora sí se la podés cobrar al productor porque también le has bajado los costos. Y el productor estaría en un nivel de indiferencia, de antes de las retenciones, después de las retenciones, pues cuando le aplicás las retenciones también le bajás los costos con una ley de arrendamiento. Claro, incluso a los terratenientes existe la posibilidad de, por ese esfuerzo patriótico, en el marco de una mesa de negociación, decirles, miren, acá tienen un bono a largo plazo, que estamos en condiciones, con los recursos que de ahí obtenemos, de resolver el endeudamiento externo. En todo caso, quedaremos endeudados entre argentinos, con un instrumento, moneda dura, comercializable en el mercado, con tasa de interés internacional. Pero no es lo mismo estar endeudado con el Fondo Monetario y los problemas que ello te trae aparejado que estar endeudado con un compatriota. ¿Es posible hacer eso? Es posible. Porque si nosotros bajamos el precio de la comida y conjuntamente con el precio de la comida bajamos el costo de la energía porque volvemos a hacer costos, no decimos que la energía está barata o está cara sin hacer costos, eso es una tontería. ¿Cómo podemos saber que la energía está barata o está cara si no hemos hecho el costo del mega, no hemos hecho el costo del barril de petróleo en la Argentina? Muchachos, hay que hacer costos, esto es una cosa muy sencillita, no es el misterio de las 7 llaves, es hacer costos. Entonces vamos a ver si la energía está barata, en este caso eléctrica, está barata o está cara, y si el gasoil, el litro de gasoil, ¿a cuánto tiene que estar? Cuando uno sabe el costo del barril de petróleo con exploración y explotación, le agrega el resto de los costos de transformación, logístico, comercialización, etcétera, y llevamos al litro del gasoil. Mire, cuando esto se ordena, y sobre todo porque le diste rentabilidad bajando el costo de la energía a todo tipo de industria y de empresas en general, y generaste mercado interno, porque ahora el mismo salario de los trabajadores le alcanza, porque en términos proporcionales la comida se abarató, vos estás en condiciones de hacer un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable, que naturalmente para solucionar la pobreza en la Argentina tiene que tener orientación a la producción. Porque la pobreza no es falta de plata. Si la pobreza fuera falta de plata, para un economista del peronismo sería muy sencillo resolverlo. El problema de la pobreza es que faltan los bienes para que, una vez producidos, obviamente hay que consumirlos, pero lo primero es producirlos. El problema de aquellas familias que no toman leche es que si toman leche, no podés exportar un litro más de leche. Claro, ahí te ponen el precio en un nivel que te permite exportar y por el otro lado tenés las consecuencias dramáticas de una cantidad de familias que no van a tomar leche con todas las implicancias que tienen en su calidad nutritiva. La única posibilidad de que puedas exportar y no haya pobres en leche, esto significa que todas las familias que quieran tomar leche tomen leche, es que aumenten la producción. Es un caso muy típico, lo mismo que pasa con la carne y con muchos otros productos.
La Argentina genera alimentos para 400 millones de habitantes si comen soja, pero si no, no. Nosotros producimos una cantidad de leche que si exportamos el 20% como estamos haciendo ahora, no alcanza la leche para todos los argentinos. Lo mismo me pasa con la carne. Por eso ha caído tan violentamente el consumo de carne. En el mes de mayo de este año, el consumo de carne ha disminuido al mínimo histórico, 45 kilos per cápita, de promedio mentiroso. Los de arriba siguen comiendo 90 kilos, los de abajo no comen nada. Mire, nunca se comió tan poca carne en la Argentina. Bueno, la única posibilidad de terminar con la pobreza, que tiene que ver con la falta de oferta para que todos puedan llegar y consumir esos bienes y servicios para no entrar en la categoría de pobres, es aumentar la producción. Por eso decimos un modelo de desarrollo económico permanente, sustentable y con orientación a la producción. Perfecto. Bueno, Guille, siguiendo, vos sabés que había encontrado un artículo publicado en la agencia Paco Urondo que se llama ¿Qué es la teología del pueblo? ¿Sí? La base del pensamiento del Papa Francisco, por Aldo Dustevich. Bueno, así se explica un poco lo que es la teología del pueblo de Lucio Gera, la que adhiere el Papa Francisco, y su diferencia con la teología de la liberación. ¿Seguís? Bueno, ambas fueron nacidas del Concilio Vaticano II, pero con diferencias sustanciales. Incluso la teología del pueblo se opone al marxismo y se ajusta a la doctrina social de la Iglesia, especialmente en lo económico. El Papa Francisco ha hablado en numerosas ocasiones del punto 3, que es el destino universal de los bienes, y es el punto que, según sostiene el Papa Francisco, debe estar por encima del derecho de la propiedad. O sea, implica esta superposición una anulación del derecho de propiedad. ¿Y qué dice la doctrina peronista al respecto? ¿Sí? O sea, ¿ves un punto de coincidencia? El Papa de ninguna manera. Una cosa es que esté subalternizada y otra cosa es que se niegue. Mirá, el sistema demoliberal burgués y antes, dice, en conflictos donde están los intereses permanentes de la patria en juego, el producido de esos bienes está al servicio del interés nacional. Cuando la vieja historia de que a cada chancho le llega su San Martín tiene que ver con eso. Y nadie está planteando ahí que San Martín era socialista porque agarró un chancho y le hizo chorizo. Esto es absolutamente ridículo, digamos. Obviamente están los mecanismos para entender qué es lo principal y qué es lo secundario. ¿Qué va a pasar en Ucrania ahora? En los territorios tomados por los rusos. Desde hace 2 o 3 semanas empezó la posibilidad que le da a Moscú a los ucranianos residentes en esos territorios ocupados que se hagan ciudadanos de la Federación Rusa. Vos optás, vos decís, mira, me quiero hacer ciudadano, voy a ser ciudadano ruso, o no me voy a hacer ciudadano ruso, sigo siendo ucraniano. De acá a algunos meses, lo que va a pasar es que los rusos van a decir, mire, este territorio de frontera solamente pueden tener propiedad sobre estos territorios los ciudadanos rusos. Y esto es así. Y esto es así acá en Estados Unidos, en China. Miren, muchachos, esto es así. Entonces, el ucraniano, hoy propietario en Ucrania de un territorio ocupado, va a tener que tomar la decisión. Bien, no hay muchas alternativas, él sabrá lo que tiene que hacer. O emigra, y si quiere seguir siendo propietario, va a tener que ser ciudadano ruso. Bueno, obviamente hay un interés nacional que está por encima del interés particular y de ese derecho de propiedad. En este caso no se violenta el derecho de propiedad, en todo caso cambia de manos. ¿Qué dirían los muchachos que cuestionan a Francisco por este tema en este caso? Y no van a decir nada, porque obviamente es el proceso de transformación que se da después que perdiste en el campo de batalla, y eso genera un ordenamiento nuevo. Bueno, el mundo parte de la creación. Por eso los liberales y los marxistas son básicamente ateos, igual que los socialdemócratas y los neoliberales. Son básicamente ateos. Si vos partís
del concepto de la creación, y en este caso las preguntas de ahí vienen, bueno, hay un ordenamiento global que viene de la creación, hay un ordenamiento social que tiene que ver con el derecho de propiedad, que se subalterniza al ordenamiento global que tiene que ver con la creación. Esto es lo que dice el Papa, y me parece absolutamente atinado. De la misma manera que en Ucrania, donde hay ganadores y perdedores, está claro que se va a transformar el derecho de propiedad y no va a ser por compraventa, ¿está bien? Va a ser por las normativas que pone el que ganó. Y bueno, así funciona. Y nadie va a empezar a decirle a los rusos que vulneran el derecho de propiedad. Acá tampoco. Acá vos lo que estás diciendo es que hay un ordenamiento desde el bien común y comunitario que es una estructura superior al hecho individual y a tu título de propiedad. Pero no significa eso que tu título de propiedad no sea respetado como tal. Es obvio que esto es así. Es obvio. Nosotros no somos marxistas. Desde el marxismo sí. El derecho de propiedad es un derecho anulado. Pero nosotros no sostenemos eso y me parece que es una interpretación muy falaz tratar de que las palabras del Papa Francisco sean incorporadas en un pensamiento que no es el profundo de él. Que también hay a veces algunas desviaciones marxistas en algunos compañeros cuando reflexionan, pero bueno, no es en el caso del Papa. El Papa, te diría yo que es una clara expresión de la ortodoxia católica, ¿no? Yo, en los últimos 3 papas, me parece que se han elegido lo adecuado y lo correcto para nuestra iglesia. Y obviamente sí, lo pienso especialmente de Francisco, ¿no? Para además, pasaba por la actividad... Es un crack. Francisco es un crack. Ya, acá lo tenés. Acá lo tenés. Sí, sí. Bueno, no, sí, me había hecho de eco de las declaraciones de algunos liberales en los medios de comunicación que decían que el Papa Francisco ponía el derecho de propiedad en segundo orden, pero no aclaraban en ningún momento cuál era el derecho que estaba en primer orden, ¿sí? Ellos daban por hecho de que era la propiedad pública, digamos, ¿no? O el derecho del Estado de imponerse sobre el sector privado. Pero no era el caso, o sea, el Papa Francisco lo había dicho con mucha claridad, que es el destino universal de los bienes, es lo que vos hablás en otros términos, que es discutir la circulación de los bienes en el espacio público, digamos, ¿no? Y no la propiedad privada, ¿sí? Eso era más o menos... Cuando los bienes circulan y generan valor, los bienes y servicios, es en el espacio público. Y ahí es justo y necesario que existan los marcos regulatorios que permitan la construcción de una sociedad justa. Y nadie se puede oponer a eso, es absolutamente ridículo. Como nadie se opondría en el sistema capitalista que los sindicatos, como organizadores de la propiedad individual de los trabajadores sobre un espacio común, compren las acciones de las sociedades que cotizan en bolsa. Yo soy de los que creo que las acciones de YPF en manos del Poder Ejecutivo tienen que ser entregadas al confederal de la CGT. ¿Y qué van a venir a explicarme? ¿Que eso no es propiedad privada? Es absolutamente ridículo lo que me están diciendo. Suponete que los sindicatos, con su capacidad de ahorro de todos los trabajadores, se transforman en brokers y empiezan a comprar acciones de empresas y después a tener su mayoría, como en este caso están haciendo con Twitter. Porque si lo compra un empresario es propiedad privada y si lo compra un sindicato no es propiedad privada, es un absurdo. Imagínate que en Estados Unidos debe haber cantidad de sindicatos que tienen más capacidad patrimonial que el dueño de Tesla. Mucha más capacidad patrimonial, de endeudamiento y demás. Bueno, que no tomen decisión de hacerlo es un problema de ellos. Pero si lo hiciera, eso no significa que se está violentando la propiedad privada. Por eso es un desorden. Las empresas cooperativas hacen parte del sector privado, no son el sector público. ¿Está bien? En la economía, como la estudiamos, entre público y privado, lo público es lo público y lo privado es lo privado al margen de la forma que tomen, la forma jurídica. Por eso digo, mirá, nosotros los peronistas somos defensores de la propiedad privada. Eso no significa que tiene que ser una familia o una clase social, sino vos estás asociando que lo privado tiene que ver con la burguesía. Esto es un absurdo,
peronismo no plantea esto. Una cosa es defender lo privado y otra cosa es la persona jurídica dueña de lo privado. Sí, además con el objetivo de hacer costos, yo creo que el YPF en manos del confederal de la CGT, digamos, por una cuestión de intereses, son los primeros que estarían dispuestos a hacer costos, porque son los primeros perjudicados cuando el precio de la energía es caro, digamos, ¿no? Creo que eso lo habías explicado en algún otro momento. Claro, es así, ¿Sí? es así de fácil. Si vos tenés energía cara, te quedás sin la UOM y te quedás sin Esmata y te quedás sin un montón. Y bueno, lo pagás con desocupación, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el límite inferior del precio? Bueno, costos más una tasa justa y razonable para todos los eslabones participantes en la cadena de producción y comercialización. ¿Y sobre qué esa tasa? ¿Sobre el capital total empleado? Es así de sencillo. Miren, es muy simple lo que hay que hacer. Lo hicimos, salió bien. Después cambiaron, bueno, después cambiamos. Después vino Kicillof y cambió todo y entramos en un ciclo que hasta hoy, bueno, aparentemente estamos llegando al final, ¿no? Hoy lo que ha acontecido en el mercado ya va indicando que estamos en el día a día. Pero bueno, es un ciclo que empezó en el 14 y Dios quiera que termine en el 22. Pero es este circuito especulativo rentístico que se le impuso al circuito de la producción y el trabajo. Pero el circuito de la producción y el trabajo es defensor de la propiedad privada, sin ninguna duda. Y ese circuito tiene una valorización del capital que se tiene que dar adecuadamente al interior de un sistema económico que uno intente que sea justo, uno intenta que sea justicialista. Bien. Bueno, casi desde su asunción en 2013, el Papa Francisco viene hablando de lo que es la Tercera Guerra Mundial en cuotas y la construcción de un nuevo orden internacional. Francisco lo define como un pasaje de un mundo global a un mundo poliédrico, ¿sí? Quisiera que puedas caracterizarnos la Tercera Guerra Mundial en cuotas. ¿En qué consiste? Y cuándo termina este proceso de aparición del nuevo orden internacional y desaparición del viejo orden, digamos, si están superpuestos todavía. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir, así son los procesos. Y siempre están justapuestos. Mirá, la progresía argentina y también a escala global pensaban que Biden venía a restituir el viejo orden de la globalización que Trump había destruido. Y que lo destruyó con 2 o 3 medidas muy simples. La primera fue sacar a Estados Unidos del acuerdo transpacífico, la segunda fue negociar el NAFTA, la tercera fue decir el primero Estados Unidos, ¿no? Y eso implicaba retirar a la República Popular China de su zona de confort. Los grandes ganadores de la globalización fueron los alemanes y los chinos. Obviamente ahí lo que se armó es una alianza objetiva entre Estados Unidos y la Federación Rusa por el precio de la energía. Bien, ahora estás construyendo las nuevas instituciones del nuevo orden internacional y está definiéndose los lugares de preeminencia entre las dos superpotencias militares que son la Federación Rusa y Estados Unidos. Y a Estados Unidos su gran confrontación en términos económicos es con China. Y ahí es donde va a aparecer la segunda medianera entre Taiwán y China. Entender esto y tener clara la geopolítica te lleva a entender también el rol de las Islas Malvinas y la llegada nuevamente de los ingleses, que ahora incluso en términos políticos se está anunciando el viaje de su primer ministro de Johnson a las Islas Malvinas. ¿A qué viene? Y viene a plantar banderas. ¿Sobre qué territorio? Sobre las Malvinas. Y no solamente, sobre todo sobre la expansión en la Antártida. Mirá, y los ingentes recursos que hay en la Antártida. Miren, es un continente, no es el Ártico, ¿está bien? Es un continente, no son aguas heladas. Abajo hay tierras. Y ahí hay recursos inexplorados y que son necesarios someter también a la propiedad privada, y en algún momento va a ser repartida entre los países. Esto es lo que estamos atravesando. Por eso es tan importante que reconstruyamos el espacio de inserción, entendiendo que América tiene que ser para los americanos, a una vieja doctrina que la Argentina acompañó. En todo caso, tenemos que definir con precisión a qué llamamos americano.
algún pueblo quizás piensa que los americanos son solo ellos, y nosotros decimos que americanos son todos los pueblos que habitan en América. Como dice una canción mexicana, de los indios que estaban mezclados con los españoles, o en este caso con los iberoamericanos, sumando a los portugueses. Mire, esto es lo que ha acontecido, y de ahí salió un pueblo mestizo extraordinario con una doctrina absolutamente distinta a las doctrinas europeas, como es el caso del peronismo. Algunos tratan de decir que el peronismo no es más que la adecuación de alguna doctrina europea en la Argentina, y nosotros decimos no, la verdad que nuestros postulados son distintos, absolutamente distintos. Bien. Bueno, en eso estamos, y sobre eso vamos a transitar, y sobre eso va a venir el discurrir de los próximos meses. Insisto, en una guerra en Ucrania entre los dos ganadores, que son Estados Unidos y Rusia, cada uno con sus aliados, y después sobre el segundo ordenamiento que se va a dar sobre la República Popular China. Esto de pensar de que China iba a reemplazar sin ningún tipo de resistencia a Estados Unidos como esquema hegemónico en términos económicos era una tontería. Una tontería de los males análisis que no tienen en claro los intereses nacionales de los países y de sus pueblos. Los Estados Unidos no se iban a entregar tan fácilmente a perder su protagonismo. Bueno, en esto se armaron cosas. Hay dentro del peronismo también aquellos que piensan que el eje ganador es la vieja ruta de la seda y este acuerdo entre Xi Jinping y Putin. Yo tengo mis dudas. Creo que la alianza de orden 1 es entre Estados Unidos y la Federación Rusa, y que se están dividiendo lo que se tienen que dividir y definiendo los ganadores y los nuevos perdedores. Bueno, ahí la Argentina tiene que tener una clara inserción internacional, porque hay que escuchar. Si el presidente chileno dice que tiene un acuerdo de defensa mutuo con los británicos, ¿para defenderse de quién? No va a ser de los bolivianos, no va a ser de los peruanos. Está claro que es lo que entre Gran Bretaña y Chile lo que está la Patagonia Argentina. Bueno, en esto tenemos que ser muy inteligentes, y si no, bueno, si seguimos jugando a la política y no lo pensamos estructuralmente, vamos a estar en problemas. Por eso nuestra inserción internacional es América para los americanos, y claramente las Malvinas están en América, y claramente los británicos no son americanos. Bien. Bueno, Guille, tengamos en cuenta que la Tercera Guerra Mundial en cuotas es el conflicto por los mercados globales, que es un poco de lo que venís hablando hace tiempo ya. Y por la producción. El Papa ahí mencionó con precisión que no son guerras religiosas, que son guerras económicas y que tienen que ver con los puestos de trabajo. Precisamente cuando digo que China o Alemania habían penetrado en la zona de confort de Estados Unidos, tiene que ver con esto. Mira, cuando China desembarca en algún mercado, baja el salario promedio. Baja, no sube, baja el salario promedio. No solo baja nominalmente, sino que baja como capacidad de compra. Bueno, pero está claro que a nosotros el orden global no nos benefició, y no hizo un mundo más justo, hizo un mundo absolutamente injusto. Más injusto que había antes de la caída del muro de Berlín. Bien, pero ¿crees que la Tercera Guerra Mundial en cuotas se va a mantener en ese campo de batalla de los mercados globales, o a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania puede expandirse a nivel mundial, como se está hablando hoy en día en diferentes espacios? Mirá, no deja de ser una batalla más de una guerra localizada. Finalmente, el que está poniendo el cuero son los ucranianos, ¿no? Ahí tendrán que ver qué es lo que ha pasado con su clase política y con su presidente especialmente. Pero los que están poniendo el cuero son los ucranianos. No es una guerra global, es una guerra localizada, donde el tipo de guerra es casi como la Primera Guerra Mundial: fronteras extensas, concentración de fuego de artillería y después avance de la infantería en el tiempo. Casi que te diría que es una guerra de posiciones. Bien, pero en un territorio determinado, que lamentablemente le toca a los ucranianos. Bien. Bueno, venías hablando de la revolución energética norteamericana, la comparabas con la revolución industrial,
y la revolución de los procesos como las últimas 3 grandes revoluciones del mundo, ¿sí? Que coinciden con lo que es la disminución del precio de las manufacturas. ¿Vos considerás que el GNL es la nueva oferta de Estados Unidos para los países periféricos y dejan de serlo los acuerdos de libre comercio? Mira, está claro que a partir del shale gas Estados Unidos se transformó en un gran productor de energía fósil. Eso se lo deben a George Bush hijo. George Bush hijo, que fue un gran presidente para los Estados Unidos. Nosotros también tenemos formaciones de esquisto y tenemos el offshore. Argentina tiene energía y tiene alimentos. Hace rato que nosotros venimos sosteniendo los vectores de energía y de alimentos. Te amagaban con la cuarta revolución industrial, la influencia del complejo científico-tecnológico en los costos de los productos. La verdad que cuando llegaste a hacer costos primos, la importancia fue de la energía. Y en eso es que recupera competitividad la economía norteamericana y pierde competitividad la economía china. Y en la medida en que no obtenga la energía abundante y barata en términos de lo que hoy están pagando las industrias norteamericanas, vas a tener un serio problema para que China se siga expandiendo. Yo creo que va a haber un repliegue de los chinos. Creo que entra en valor nuevamente la discusión de Mao alrededor de la revolución cultural. Creo que ahora el tiempo empieza a explicar lo que fue la revolución cultural de Mao, ¿no? Que tenía que ver con que si China puede sostener un nivel de consumo para todo su pueblo, dado los recursos que tiene. Bueno, a mí me parece que ahí es donde ellos se inicia el nuevo debate. Mientras el mundo compraba los productos chinos, China se fue expandiendo. La posibilidad de que el mundo siga comprando los productos chinos está complicado. En este momento hay niveles de expulsión de mano de obra de las grandes industrias chinas escandalosas, está bien. Hay empresas con 150.000, 200.000 trabajadores que están echando el 20% de su planta. Bueno, pero cuando vos echás el 20% de tu planta, estás echando entre 30 y 40.000 trabajadores. Esto está pasando ahora en China y es lógico porque se les terminó el mercado europeo. Pero después se les van a terminar el resto de los mercados. Y aparte van a tener problemas para abastecerse de energía, salvo vía Putin, y para abastecerse de alimentos. Bien, esto no hay una confrontación militar con los chinos, va a ser por energía y por alimentos. Por eso esta preocupación que tienen ahora con las flotas pesqueras chinas, simplemente para que no se lleven un recurso que alimenta a su pueblo. Mire, por ahí va, y ahí viene lo de Mao. Mire, Mao, ¿qué decía? Mire, si queremos tener todos vestidos, tienen que estar todos vestidos iguales. Esta historia de pensar que pueden andar con una cartera Hermes, una corbata no sé cuánto y esto no sé cuánto, bueno, eso no alcanza para todos los chinos si no tienen capacidad de penetración en el mercado como la tuvieron hasta ahora. Y a partir de ahora no la van a tener, porque se les van a restringir los mercados, por lo tanto si venden menos, compran menos. Y van a una economía sustentable en términos de sus propios recursos, y sus propios recursos alcanza para lo que alcanza. Bueno, por eso te digo volver a estudiar las tesis de Mao para China, que tenga ganas, ¿no? Para la Argentina no tiene nada que ver eso. Simplemente para entender por qué Mao en algún momento se decidió a lanzar lo que él mismo llamó la revolución cultural. Te estoy hablando de los 70, ¿no? Bien. Bueno, ya casi terminamos, Guille. Lo último que quería plantearte era respecto de los acuerdos de libre comercio, ¿sí? Bueno, yo cursé la escuela primaria y secundaria después de los años 90, o sea que ahí los profesores cuando te explicaban la globalización lo hacían con el concepto de aldea global, ¿sí? Semejante a una aldea del medioevo, donde los comerciantes tenían que pagar altos aranceles para comerciar sus mercancías de una aldea a otra, y en el caso de la aldea global vendrían a ser los países que se convierten en una sola aldea donde no hay barreras arancelarias, ¿sí? Entonces, ¿qué vigencia o qué rol ocuparán, a tu criterio, los acuerdos de libre comercio? No, ese es el mundo que se terminó, porque es absolutamente ridículo pensar que hay libre circulación de bienes y servicios porque está bajo los paradigmas de la economía
y no hay libre movilidad del factor trabajo porque está bajo el paradigma de la defensa y seguridad nacional. Ese es un absurdo de consistencia interna del modelo que terminó explotando. Bueno, la irrupción de Trump lo terminó de demoler y ahora se están construyendo las nuevas instituciones. Ese es el mundo viejo. Eso se terminó. Bueno, Guille, terminamos la entrevista. Te agradezco profundamente en nombre de todos los compañeros por estar presente y bueno, por respondernos estas preguntas que sirven para profundizar a modo de apunte para todos los compañeros y también para la gente que quiera sumarse a este espacio, ¿no? Que es principio de valor. Esto parece que le dimos duro como con el método Ribot, ese. Sí. Lo estamos haciendo. Bueno, yo los valoro, les mando un fuerte abrazo peronista a todos los compañeros y los que puedan se comunican con Mechi, estamos organizando ahí la visita con Horacio Valdés para fin de junio ahí en la ciudad de Córdoba, en Carlos Paz. Obviamente no me da para recorrer todo Córdoba, pero los que puedan que se hagan un viajecito, vamos a tener algún plenario con los compañeros, algún acto, reuniones con empresarios, reuniones con el movimiento obrero, transitaremos por la prensa, así que los que puedan, nos vemos para fin de junio en Córdoba. Les mando un fuerte abrazo peronista y gracias por el aguante. Igualmente, un abrazo. Chao, chao.